Hola, buenos días. Eh, este video tiene la intención de transmitirle algunas de las cosas que hemos hablado en nuestra primer clase presencial de este año 2022 de Desarrollo Económico y Social. De ninguna manera pretende abarcar todo lo que hablamos en ese día, el día 8 de abril, sino simplemente, bueno, que me puedan conocer aquellos que no pudieron asistir y que tengan un panorama de general sobre el cursado de la asignatura. Eh, si bien ahora no están acá, les comento que en el dictado de la materia me van a acompañar la doctora Silvia Morón y las licenciadas Karina Tomatis y Gisela Veritier. En esa primer clase conversamos un poco sobre qué cosas trataba la materia, no lo vamos a hacer acá, simplemente quiero comentarles un poco algunas generalidades del cursado. Por ejemplo, existen dudas sobre la asistencia a clases, no asistencia a clases, si es obligatorio asistir a clase o no ahora que se vuelve a la presencialidad. Bueno, la normativa en la facultad establece que no es obligatoria la asistencia a clase. Sí puede resultar conveniente que asistan, pero de ninguna manera significa que aquellos que por algún inconveniente o por algún problema no pueden asistir, no vayan a poder llevar adelante el cursado de la materia. ¿Sí? Bien. Otra de las preguntas que se suelen plantear, ¿de dónde estudiamos? Bueno, la cátedra ha elaborado, más que ha elaborado, ha hecho ha juntado, digamos, ha hecho un apunte de los contenidos del programa en base a una bibliografía que hemos ido seleccionando en el transcurso de los años, que algunas pequeñas cosas pueden ser de nuestras, de algunos de los integrantes de la cátedra, y otras en su gran mayoría son de autores importantes y que tienen una relevancia en las ciencias sociales. Les decía que el contenido de ese apunte está disponible a través del centro de estudiantes en papel. Nosotros le hemos transferido los archivos para que ellos pudieran imprimirlo. No desconozco el costo, pero también quería que sepan que está disponible dentro del aula virtual de dentro del aula virtual de la cátedra. En cada una de las unidades ustedes van a encontrar entonces, bueno, dentro del aula virtual van a encontrar el programa y la bibliografía correspondiente a cada unidad en la solapa que le corresponde a cada unidad. ¿Qué otra cosa van a encontrar allí? Bueno, van a encontrar videos orientativos que el año pasado, durante 2021, los denominamos encuentros virtuales de orientación. También en cada unidad, o sea, es un encuentro virtual por cada unidad, que hay que aclarar que son orientativos, perdón, y no abarcan la totalidad de los temas que después ustedes van a encontrar en la bibliografía, en los apuntes. Es decir, muestran, digamos, una manera de encarar el estudio.
También dentro de cada unidad van a encontrar guías de estudio que le ayudan a encarar los contenidos o hacerlo más accesible a los contenidos de cada unidad. Del aula virtual pueden descargar el material, no hay ninguna restricción para que no lo hagan, así que el que quiere descargarlo y mirarlo en su computadora o en el celular lo puede hacer, el que lo quiere bajar e imprimir lo puede hacer. Posiblemente el apunte de centro de estudiantes sea más conveniente para aquellos que quieren tenerlo en papel que imprimirlo uno mismo. O sea, entiendo que ellos tienen, por la cantidad que deben imprimir, deben tener ventajas en los costos y posiblemente sea una mejor alternativa el que lo quiera tener en papel en lugar de imprimirlo en su casa, o a lo mejor no tiene impresora, lo puede comprar en el centro de estudiantes. ¿Cómo estudiar? Bueno, en esto nosotros no tenemos una solución o una regla que deban seguir. Cada estudiante encuentra la manera de aprender lo que nosotros damos, tanto en la clase presencial como en estos encuentros virtuales de orientación que ya están grabados, o sea, no lo vamos a hacer ahora, salvo que en algún momento tengamos alguna dificultad para una clase presencial, entonces volveremos a tener algún encuentro virtual directo. Estos que van a encontrar en las unidades ya están grabados del año pasado y los vamos a ir habilitando a medida que vayamos hablando de cada unidad en las clases presenciales. Lo que sí podemos decirle respecto del estudio es de que es conveniente que no se atrasen, que lleven un ritmo de estudio en el programa que figura en el aula virtual, en el programa de la asignatura. Hay un programa indicativo, sugerido de lo que tendrían que ver dentro de cada mes, qué unidades tendrían que tener vistas dentro de cada mes, o sea que lo hemos hecho muy general, ni siquiera por semana, como para que sea un poco más abierto y más fácil de seguir. Pero es conveniente, digo, que mantengan al día el estudio, porque en 3 días antes o en la semana anterior al parcial, al examen, a la evaluación parcial, es un poco complicado, un poco difícil impregnarse de los conocimientos yo creo que de cualquier asignatura, pero particularmente de esta, que muchos de ustedes no han tenido en el secundario. Bueno, ¿qué pasa si tienen alguna duda? ¿Están estudiando o en la misma aula mientras estamos dando una clase? Bueno, si estamos en clase, simplemente preguntan, o sea, no levantan la mano, yo lo puedo ver o no lo puedo ver, pero digo, me hacen un llamado de atención y preguntan directamente. Digo, esto es favorecer la intervención de los alumnos en la clase, no la interrupción, o sea, nosotros nunca hablamos de interrupción, sino de intervención. El alumno no nos interrumpe nunca. El alumno interviene porque tiene una duda, porque quiere aclarar algo, y esa intervención que hace facilita que el resto, que todo el resto, incluido el profesor, acceda a los conocimientos, a la comprensión del tema de que se esté hablando. Entonces no tengan miedo en preguntar, en intervenir y preguntar. En el momento, si tenemos la respuesta se la daremos, y si no la tuviésemos, nos comprometemos a buscarla y a dársela para satisfacer la curiosidad o duda. Voy a bajar a un interruptor.
Bueno, volvemos entonces a lo que estábamos. Entonces, si la duda se plantea en clase, intervienen y realizan la pregunta correspondiente. Si la duda se produce mientras están estudiando, mientras están viendo el material en su casa, entonces pueden consultar a través de los foros de consulta que van a encontrar en el aula virtual. Ahí van a ver las novedades que comunicamos nosotros, que serían las nuevas noticias. Por ejemplo, ¿qué puede ser una nueva noticia? La comunicación de la fecha de una evaluación o el cambio de una fecha de una evaluación o la suspensión de una clase presencial por un motivo de fuerza mayor, lo que fuera, y la realización de un encuentro virtual o cosas por el estilo. Todas las novedades que tengamos van a ser comunicadas a través de ese espacio de novedades. Y los foros de consulta están divididos en dos grandes grupos. Las consultas, foros de consulta de organización y los foros de consulta de contenidos de cada unidad. En el primero podrán preguntar sobre alguna generalidad, no sobre contenido de la materia, sino alguna generalidad respecto de si ya tenemos la fecha para los parciales. En este momento todavía no, la dirección de carrera no nos ha comunicado la fecha, así que no las tenemos, pero supongamos, pasan 2 semanas y nosotros no comunicamos nada, nos pueden preguntar, por ejemplo, eso. Y las dudas sobre los contenidos de las diferentes unidades, 1, 2, hasta la 11, van todos en el otro foro, en las consultas sobre contenidos de cada unidad. Nosotros normalmente dentro de las 24 o las 48 horas respondemos todas esas dudas. Por ahí, si ha sido realizado un día viernes, bueno, pasarán más de 48 horas y las responderemos el lunes. Pero se atiende, digamos, de manera inmediata las consultas que pueden tener. ¿Qué otra consulta pueden tener? Bueno, algún problema de índole personal. Y en esto queremos ser claros y respetar la privacidad de cada alumno. Por eso les pedimos que las cuestiones personales, los problemas personales, nos lo planteen por el correo interno, ¿sí? No por el foro de consultas generales. Porque por allí son cuestiones que atañen a un solo estudiante, a su vida personal, a su vida privada, y no es necesario hacerlo público. Entonces nos consultan por privado y nosotros veremos de qué manera podemos atender o eventualmente decirles discúlpenos, pero lo que está planteando no lo podemos resolver nosotros y les sugeriremos algún camino, alguna acción a tomar. ¿Cómo se regulariza la materia? Bueno, es una materia anual, hay parciales y hay prácticos. Los parciales, hay un parcial en el primer cuatrimestre y uno en el segundo cuatrimestre, primer y segundo parcial, que hay que aprobar para regularizar, aprobar con 4 o más. Si en alguno de esos parciales un alumno le va mal o faltó, puede acudir al recuperatorio, que es casi al final del cursado, a los efectos de salvar el parcial en el cual les hubiese ido mal o al cual no hubieran podido asistir. También tienen que tener presente que está el régimen de estudiante, trabajador, o que tiene bajo su cuidado hijos, etcétera, que pueden posponer uno de los parciales, el primero o el segundo, y hacerlo a posteriori en lo que sería la fecha del recuperatorio, estarían haciendo ese parcial al cual
no acudieron, para lo cual tienen que estar inscritos en el régimen de estudiantes trabajador, cuidador, ¿sí? Ya iremos viendo las fechas más adelante, todavía no las tenemos, por allí un indicativo podría ser que más o menos por la mitad de junio estaría el primer parcial, por mediados de octubre el segundo parcial y por fines de octubre el recuperatorio general. Y después vendría un recuperatorio una semana después para los alumnos inscriptos en el régimen. Digo, pero todas esas cosas las vamos aclarando después durante el cursado a medida que los estudiantes tengan esas vivencias, digamos, esas vivencias particulares y hagan las consultas correspondientes. Y digo, para regularizar, aparte de aprobar estos dos parciales, hay que aprobar los prácticos. Sobre los prácticos, le van, si bien la profesora Karina Tomati hizo algún comentario en la clase presencial del día 8, bueno, prefiero no avanzar sobre eso y que ella y la licenciada Beritier se lo comenten en el primer encuentro de prácticos que van a tener, que si no recuerdo mal está en la primera semana de mayo, el día 6 de mayo. A ver. Sí, ese día 6 de mayo, entonces tendrían clase con las profesoras Karina Tomati y Gisela Beritier, y ahí les van a imponer sobre el tema de la realización de estos prácticos que son necesarios tanto para regularizar como para promocionar. Entonces, para regularizar hay que sacar 4 o más, tanto en los parciales como en los prácticos. Para promocionar está la promoción directa, que requiere que el alumno saque 8 o más en todas las instancias evaluativas y prácticos, y la promoción indirecta, que requiere que el alumno saque 7 de promedio y creo que no menos de 6 en ninguna de las evaluaciones y prácticos. La promoción directa implica que el alumno no rinde examen final. La promoción indirecta implica que el alumno accede a algún tipo de evaluación anterior a la fecha de exámenes finales, que suele ser lo que le denominan el coloquio de promoción, que ya veremos qué forma adopta en base a la experiencia que vayamos teniendo durante el cursado, a la cantidad de estudiantes que accedan a esta promoción indirecta, y conversaremos con ellos sobre cómo será ese coloquio. Bueno, ¿qué estaría faltando? Bueno, aquellos alumnos que no alcancen una calificación mínima de 4, sea en los parciales o sea en los prácticos, queda como alumno libre. Esto ya nos lleva a hablar del último punto, que es el examen final. Bueno, el examen final para alumnos regulares puede tomar varias alternativas. Puede ser escrito, puede ser oral. Es una cosa que lo conversamos con los estudiantes. En principio, el examen general es del mismo tipo que tomamos en los parciales, cuestionario de alternativas múltiples, que es el que suelen elegir la mayoría de los estudiantes. La otra alternativa es que alguien tenga dificultades con este tipo de consignas y prefiere rendir con temas a desarrollar, lo cual es más difícil porque aparte de saber el tema hay que saber escribirlo. Entonces, que
creo que ese es el motivo por el cual la mayoría de los estudiantes acepta la propuesta del examen de alternativas múltiples, con preguntas de alternativas múltiples. Muy eventualmente, si algún alumno tiene dificultades o, por ejemplo, en el caso de la existencia de algún tipo de discapacidad que le imposibilita o le dificulta el examen escrito, le podemos tomar oral, ¿sí? Salvo alguna excepción, y en el caso de algún alumno que ha tenido alguna discapacidad, digamos, es muy raro que algún alumno haya elegido rendir oral. Pero bueno, está esa posibilidad, no de manera inmediata. De manera inmediata está accesible a todo aquel que presente alguna discapacidad que le dificulte rendir escrito. Fuera de esos casos, algún otro alumno puede rendir oral en el supuesto caso de que ya haya tenido otras instancias evaluativas de examen final con nosotros, no le haya ido bien, y bueno, nos pregunte, nos diga, nos comente, mire, profe, yo ya rendí X cantidad de veces escrito y a mí me parece que yo sé, y bueno, preferiría rendir oral, bueno, lo conversamos y lo vemos. Pero le digo, a modo de información, desde que yo estoy en esta materia, ya hace más de 20 años, 2 veces ha habido situación de alumnos que han pedido rendir oral sin que medie esta situación de discapacidad, ¿no? O sea, por elección del alumno, digamos. Y creo que en un caso le fue bien y en el otro no. Pero bueno, son las cosas que tenemos disponibles y que podemos conversar con los estudiantes. El examen regular, entonces, les decía, es un examen de alternativas múltiples sobre la totalidad de los contenidos del programa. No se eliminan contenidos para ningún alumno. O sea, todos los alumnos regulares y o libres rinden todo el contenido del programa, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con el alumno libre? Que el alumno libre tiene un examen de 2 instancias, que pueden ser escrito y oral, o pueden ser las 2 instancias escritas, pero sí o sí tiene 2 temas a desarrollar, 2 o 3 temas a desarrollar, que son eliminatorios. O sea, o los aprueba y pasa a la segunda parte, o si lo reprueba ya tiene reprobado el examen, digamos. En caso de aprobarlo, esa primer parte de esos 2 o 3 temas a desarrollar escritos, pasa a la segunda parte del examen, la cual es exactamente la misma que le tomamos a los regulares, ¿sí? Así que una vez que supera la parte de los libres, le queda por hacer el examen regular, podríamos denominar. Bueno, eso es más o menos lo que quería transmitirles, lo que hablamos en la primera clase del día 8 y, bueno, un poco darles la bienvenida a aquellos que no pudieron asistir e invitarlos a que este viernes próximo, 22 de abril, veamos la primera unidad del programa. Entonces nos vemos el día viernes y gracias por la atención prestada.